El diálogo de saberes es un enfoque teórico, una propuesta que tiene aproximadamente unos 10, 15, 20 años dentro de las ciencias sociales y que de alguna manera lo que está planteando es romper con la hegemonía de las ciencias como la forma más válida o incluso la única forma de conocimiento pertinente, ¿no? A lo largo del desarrollo de las universidades, de la ciencia, de la academia, podemos decir, la universidad se convirtió como el espacio privilegiado, casi único, de construcción de saberes, de conocimientos necesarios para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Así ha sido durante toda la época moderna, hasta que hace aproximadamente unos 20, 30 años surgen por parte de colectivos, por parte de sujetos, de actores a lo largo de todo el mundo, reivindicaciones de que la ciencia no es la única forma de conocer el mundo. No es la ciencia, las disciplinas científicas no son el único campo que arroja una información o un conocimiento importante sobre la realidad, ¿no? Digamos, Foucault y mucha otra serie de autores y de autores que han venido después plantean precisamente eso, cómo en el saber o el conocimiento no es neutral, sino que el conocimiento siempre se construye desde un lugar. No hay un conocimiento objetivo neutro, como en su momento lo plantearon todos los enfoques positivistas de las ciencias, sino que los enfoques o los saberes, los conocimientos deben ser estudiados en un lugar y en un tiempo. En ese sentido, la historia de la ciencia, desde una perspectiva crítica, desde los enfoques críticos que ustedes, por lo que entiendo, trabajan o es una parte de la materia dentro de comunicación, surge toda una serie de enfoques críticos dentro de las ciencias que plantean eso, que existen toda una serie de saberes, de conocimientos que no están dentro de la universidad, que no están dentro de las disciplinas científicas, pero que son una serie de saberes importantes y pertinentes y que siguen siendo conocimientos que la gente sigue utilizando para reproducir la sociedad, para reproducir las comunidades, ¿no? Entonces, en ese planteamiento del diálogo de saberes está muy relacionado también con la categoría o el concepto de interculturalidad, pues surge toda una serie de estudios que lo que buscan es eso. Algunos buscan incorporar estos otros saberes a la universidad, ¿no? Un planteamiento son las universidades interculturales, que lo que hacen es tratar de insertar dentro de la currícula de las universidades saberes o conocimientos que hasta la fecha no habían sido considerados importantes. Aquí ustedes les toca estudiar muchos saberes y muchos conocimientos que no son propiamente parte de currículas científicas. En ese sentido, todos esos saberes o todo ese campo de conocimiento, pues han generado toda una serie de estudios y de metodologías que lo que buscan es crear esos puentes, ¿no? Cómo crear ese diálogo de saberes a través de las universidades o desde las universidades, y han surgido en el mundo y en América Latina pues toda una serie de proyectos universitarios que han tratado de responder a esta problemática, ¿no? A la par, dentro de la academia, dentro de las investigaciones, dentro de las disciplinas, surge otra categoría, otro concepto, que es el concepto de la transdisciplina, ¿no? Hay como tres planteamientos, ¿no? El primer problema que surge con el diálogo de saberes es que el saber académico está sistematizado en disciplinas: la sociología, la química, la biología, la física, ¿no? Sin embargo, el conocimiento no científico, ¿dónde está? ¿Cómo se ha sistematizado? ¿Cómo se ha trabajado para poder generar ese proceso que nos han enseñado en la ciencia y que es un proceso necesario, acumulativo, ¿no? Las disciplinas para eso sirven para ir generando un conocimiento pertinente y un conocimiento abarcativo y un conocimiento que cada vez pueda ir resolviendo mayores problemas. Sin embargo, en el conocimiento no académico, donde
igual han surgido un sinfín de nombres que no se ponen de acuerdo cómo nombrar a ese otro conocimiento. Algunos hablan de saberes locales, ¿no? Otros hablan del conocimiento, por ejemplo, indígena, en el caso del acervo de todos los conocimientos de los pueblos originarios o los pueblos indígenas de América y de otras partes del mundo. Otra categoría que se creó para hablar de ese otro saber con el que dialogar desde la ciencia es la etnociencia, ¿no? Que así es otra categoría que utilizan saberes populares, saberes locales, saberes no formales, ¿no? Pero el problema siempre ahí en esa lógica del diálogo es que es un conocimiento no sistematizado formalmente, es un conocimiento que tiene otras formas de sistematizarse, de enseñarse, de transmitirse, y ahí es donde la problemática fuerte epistémica que tienen las universidades es cómo incorporar esos saberes a una currícula o cómo incorporar esos saberes a una metodología de investigación o cómo incorporar esos saberes a ese trabajo, ¿no? Bueno, regresando al tema entonces de la transdisciplina, ¿cómo están planteando los académicos críticos este diálogo de saberes, ¿no? En primeras, el tema de la multi, inter y transdisciplina, que son tres prefijos que se despega a la lógica de la disciplina, lo que implican es una forma de gestionar el saber, ¿no? Entonces, la multidisciplina fue, digamos, la primera propuesta metodológica que surge hace más de un siglo, podríamos decir, donde se pueden juntar científicos de campos de saber diferentes para investigar una problemática, ¿no? Ese es lo que entendemos por investigación multidisciplinaria, ¿no? Yo soy biólogo, bueno, no soy, este es el ejemplo, pues. Yo como biólogo tenemos la problemática del agua en San Felipe del Progreso, ¿no? Entonces necesitamos generar una investigación y el agua pues tiene la problemática, por ejemplo, necesitamos hacer estudios químicos del agua para saber cuál es su calidad en las diferentes colonias y entonces poder entender ciertas cosas. A lo mejor necesitamos a un sociólogo, podemos decir, para entender un poco los usos, la gestión del agua por parte de las comunidades, ¿no? Y luego aquí que tenemos una amplia representación vamos a ocupar a unos comunicólogos y comunicólogas para hacer un plan de comunicación y poder comunicar a la población los resultados, ¿no? Ese es un tipo de investigación de corte multidisciplinar porque digamos que están colaborando diversas áreas de conocimiento, pero cada uno desde su disciplina, cada uno desde su campo, podríamos decir. Se parcela. Lo que tienen las disciplinas es que de la realidad, y esa problemática es analizada desde diversos enfoques, pero en una lógica de diálogo entre las disciplinas, ¿no? Es decir, no es lo historiográfico por un lado, lo biológico por otro, sino que, por ejemplo, en el ejemplo del agua, podría ser, no sé, un planteamiento de por qué la gente no toma agua, por ejemplo, de las fuentes o de los puntos de agua en el pueblo y prefieren ir a comprar agua, por ejemplo. ¿Por qué no se fían? ¿Por qué no? Porque hay una problemática ahí social. Y entonces la respuesta a esa no la puede dar el sociólogo, no la puede dar el químico, no la puede dar el comunicólogo, sino que es desde un diálogo, desde una que llaman fertilización mutua entre los investigadores, se crea un conocimiento nuevo que no estaba en ninguna de los campos disciplinares. Esa es la perspectiva interdisciplinar desde las ciencias. Ahora, la propuesta más reciente, los teóricos transdisciplinares son los que precisamente desde las disciplinas buscan la misma lógica de la interdisciplina, pero rompiendo ya la frontera con las no disciplinas.
¿no? Es decir, parte también de otra categoría teórica que seguramente han escuchado, el pensamiento complejo, la complejidad, ¿no? Un paradigma que viene fundamentalmente de la física, que viene de las ciencias duras y que plantean que la realidad, la manera de entender el mundo y de explicar el mundo por parte de las ciencias modernas, a partir de toda una serie de descubrimientos en la física cuántica, de la física teórica, en la química y en toda una serie de campos donde ha habido un desarrollo en los últimos 20, 30 años, lo que dicen toda esta serie de teóricos es que nuestra explicación del mundo desde las disciplinas es una explicación simple. No es que las leyes de la física estén mal, sino que esas leyes de la física sirven para explicar ciertas condiciones del mundo, de la realidad, pero hay toda otra serie de variables de nuestra realidad que tienen que ver con lo cuántico. Es una escala de medición de la masa que es muchísimo más chiquita que la del átomo, ¿no? Entonces, cuando los científicos se van a analizar la realidad en profundo, pues ven que la continuidad de la materia, ven que toda una serie de certidumbres que teníamos desde el abuelito Newton y compañía, pues ya son cosas que es ahí, güey, pues es que es como que hay más cosas por ahí que no están, ¿no? Entonces, esa teoría del pensamiento complejo es la que nos dice que incluso la interdisciplina es insuficiente, que hay planos de la realidad que queremos conocer o que queremos entender y que pues nos faltan categorías, nos faltan teorías, nos faltan formas y saberes, ¿no? Y ahí es donde aparece esa idea de la transdisciplina, de decir cómo voltean, salen afuera de la universidad y ven que hay toda una serie de saberes ancestrales, que hay toda una serie de saberes antiguos que no están sistematizados en la forma de la ciencia, pero que en el fondo son saberes que sí responden o sí reflejan de alguna manera esa complejidad del mundo, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de estos físicos que dicen que todo está conectado en la realidad, todo está interconectado, y ves, por ejemplo, en muchos saberes o conocimientos antiguos, originarios. Ahora se me viene a la mente, por ejemplo, el de los Sioux, ¿no? El de los Lakota, del norte de Estados Unidos, de los pueblos originarios de las praderas, donde ellos, uno de sus principios filosóficos es el que todo está relacionado, que todos estamos interconectados, ¿no? Que la dimensión física, como seres humanos somos físicos, tenemos química, somos seres biológicos, somos seres sociales, somos seres culturales, somos seres espirituales, ¿no? Y entonces toda esa complejidad que implica y la conexión que tenemos con la realidad y todo lo que nos rodea, la ciencia no puede dar cuenta de esa complejidad, y menos desde una sola disciplina, ni siquiera desde la interdisciplina. Entonces, el planteamiento teórico de la transdisciplina es decir, no podemos partir para explicar la realidad de una disciplina, de un saber acumulado, parcelado, que ve la realidad parcelada, sino que es al revés. Lo que necesitamos es primero ver qué es lo que queremos explicar de la realidad y después ver desde la academia, y no solo desde la academia, qué saberes pueden explicar ese fenómeno. Entonces, lo que plantea la transdisciplina es el diálogo con esos otros saberes, ¿no? Decir transdisciplina y diálogo de saberes es prácticamente lo mismo, nada más que a los autores, a los académicos nos encanta poner la patente de corso y decir, no, es que esto se llama así, ¿no? Pero en el fondo, para un poco hacerles así el panorama, el diálogo de saberes, la transdisciplina, ¿cómo se llama esto que plantea Boaventura de Sousa? La ecología de saberes, que es otro enfoque teórico, el pensamiento complejo en parte, y algunos. Si incorporamos esos otros saberes
que generalmente han quedado afuera porque no se les han considerado saberes pertinentes, saberes importantes, saberes necesarios. Los incorporamos a la universidad para generar un diálogo con la ciencia, ¿no? Vamos a generar respuestas, vamos a generar saberes, vamos a generar conocimientos pertinentes para el mundo de hoy, en el que ya esa metanarrativa, historia que nos contaron de que el progreso, de que la ciencia nos iba a llevar al avance de la humanidad, pues ya tenemos claro que eso no ha ocurrido, ¿no? Eso sí es un gran consenso, salvo algunas personas que no se quieren dar cuenta de eso, ¿no? De que el modelo de explotación y de progreso del mundo en el que estamos, y que la ciencia es la que ha mostrado ese camino, ya no es un camino viable, ¿no? Si todos quisiéramos vivir en este planeta como viven en Estados Unidos, en las series de televisión que todos vemos, que tienen esas casas grandotas y 2 coches y van a... O sea, ese modelo de vida que supuestamente el desarrollo nos había propuesto, sabemos ya que es inviable. O sea, si todo el planeta humano viviéramos como viven en Estados Unidos, el planeta se acabaría en muy poco tiempo, ¿no? Nos lo echaríamos. Entonces, ya sabemos que esa forma es el imaginario que nos contaron, ¿no? Para ser licenciados y tener un trabajo y llegar a eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, en esa crítica, en esa lógica, la crítica del saber, es donde pues cada vez existen más proyectos académicos en las universidades que buscan ese diálogo transdisciplinario, ese diálogo transcultural, ¿no? También se habla, pero ya no voy a hablar más de teoría, a no ser que si quieren ustedes, pero es un poco como yo digo, el contexto de todo este rollo del diálogo de saberes y de la vinculación comunitaria, ¿no? Hay por ahí todo otro enfoque teórico, pero nada más lo voy a nombrar y ahí lo voy a dejar, que es el tema de la colonialidad y de los estudios poscoloniales, que seguramente habrán escuchado hablar de eso, o a lo mejor no. Que es un poco el mismo enfoque, ¿no? El enfoque de la colonialidad, de la transdisciplina, del pensamiento complejo, tiene sentido porque lo que hicieron también desde los 90 toda una serie de pensadores teóricos de África, de Asia, de América Latina, digamos de la periferia de la modernidad, es precisamente eso, interpelar a las ciencias, ¿no? Y decirles cómo las ciencias fueron un mecanismo de poder, fueron una herramienta para colonizar el mundo y para que la ciencia y el pensamiento occidental fuera el único pensamiento o saber válido para explicar la realidad, y los otros saberes pues eran considerados saberes no pertinentes o saberes, como dicen este grupo de autores, saberes subalternos, ¿no? Es un enfoque, ahí nada más lo dejo como ¿cómo se llama? Como comercial, ¿no? Es el proceso histórico, el proceso político de conquista, ¿no? Y como tú dices, pues no hay posibilidad de regresar ni en el tiempo, ni en el espacio, ni nada. El concepto colonialidad no es un concepto, digamos, empírico en el sentido de, se refiere más al proceso cultural, ¿no? La colonialidad, todos estos autores usan muchos, no los voy a mencionar, hablan de la colonialidad del saber, ¿no? Y la colonialidad del saber es más bien como el proceso cultural, o sea, sí político, sí, pero que tiene más que ver con la cultura, que tiene más que ver no con el proceso político de dominación, sino con el resultado de ese proceso, que es un resultado cultural, ¿no? Lo que hablábamos un poco de las universidades, de la ciencia, ¿no? Es el proceso en el que nuestros abuelos dejaron de enseñar a nuestros papás la lengua originaria porque consideraban que esa lengua no servía, ¿no? Entonces por eso es por lo que se han ido perdiendo las lenguas, porque culturalmente
en un estado en el que vivimos en México y en otros países de América y del mundo, se consideró que solamente el español y el inglés eran las lenguas importantes del futuro. Y en cambio las otras lenguas, los otros saberes, son saberes que ya no son pertinentes, ¿no? Ese concepto, esa categoría de colonialidad es la que explica toda una serie de procesos culturales. Y esa colonialidad sigue vigente en la cultura, ¿no? Entonces, el proyecto de estos autores es la decolonialidad, ¿no? Que está muy ligado al diálogo de saberes. Es decir, si realmente en las universidades interculturales no consideramos en un piso de equidad e igualdad entre estos dos saberes, como tú decías, entonces el diálogo de saberes. ¿Por qué? Porque todos vamos a seguir considerando que la ciencia, que la pastillita del médico y la receta del médico que estudió medicina no intercultural, sino medicina en las universidades serias, ¿no? Seguro que ustedes les toca, tú es que estudias en esa como universidadcita, ¿no? O sea, no es universidad de verdad, ¿no? Entonces, eso es la colonialidad, ¿no? Ese proceso cultural es el que nos rompe, el que todavía hace que, aunque hay un intento muy fuerte por hacerlo, todavía nos queda un camino largo, ¿no? Entonces, insisto en esa diferenciación del concepto de colonización y colonialidad, porque este grupo de autores insiste mucho en eso, ¿no? La colonización es algo que es un proceso histórico que ha ocurrido y que se terminó en su momento, hubo una independencia, por eso se habla de lo postcolonial, porque hablan de sociedades. ¿Qué pasa en las sociedades que se descolonizaron? Trataron de buscar su propia identidad. Se descolonizaron políticamente, históricamente, pero culturalmente sigue presente la dimensión colonial en la cabeza. Esa es como, digamos, la entrada de este grupo de autores, ¿no? Que igual, insisto, no era el tema de hoy, pero pues en otro momento podemos hablar de ellos. Con respecto a la pregunta del compañero, la revitalización puede ir de la mano, ¿no? Pueden ir de la mano, porque la decolonialidad es quitarse, ¿no? ¿no? Y vitalizar, revitalizar es recuperar, ¿no? Entonces, todos estos proyectos universitarios lo que buscan es eso, ¿no? Como recuperar, pero los más críticos dicen que para recuperar primero hay que quitar cosas, ¿no? O sea, si hay vuelvo a decir la misma idea, no va a haber un verdadero diálogo de saberes entre un médico tradicional y un médico licenciado si realmente los dos se tratan de poner en un piso igual y reconocer una lógica de reconocimiento del otro como una alteridad, como un otro válido, como un otro legítimo, ¿no? Y ese proceso es un proceso complejo, porque las estructuras culturales mentales que tenemos son de larga data. Entonces, que de repente de la noche a la mañana digamos, ay sí, hagamos diálogo de saberes, ya somos igualitos todos, pues está muy chido, pero en la práctica no es. Entonces, en eso yo creo que andamos todos, ¿no? Y es un proceso pues de larga data, ¿no? Como con, por ejemplo, el patriarcalismo, las relaciones de género, ¿no? Todos seguimos siendo machistas, hombres y mujeres, ¿no? Ya está el problema claro, ya sabemos cuál es el problema, muchos, ya sabemos qué cosas no debemos hacer, pero nuestra cultura nos educaron así, ¿no? A mi hermana y a mí nos educaron diferente, nuestra manera de entender las relaciones, y eso está presente en los microespacios, en las relaciones, en las mujeres, cómo hablan, los hombres, cómo hablamos, ¿no? Entonces, es un problema que está ahí, es un problema a trabajar, no solo las mujeres, sino los hombres y las mujeres, para cambiar esas relaciones de género, ¿no? Eso lo que es, entonces eso sería como decolonizar en esos términos las relaciones de género, pero decir, ay, ya nos dimos cuenta, los hombres y las mujeres somos iguales, ¡pum! Y de la noche a la mañana se acabó el machismo. No ha ocurrido, no está ocurriendo, y de nosotros va a depender si dentro de 20, con nuestros hijos, nuestros nietos,
pues podamos cambiar eso, ¿no? Entonces es un poco, ahorita qué bueno que están poniendo ejemplos concretos. Yo justo ahora voy a hablar de 2 ejemplos en los que yo he trabajado en estos últimos 10 años, donde hemos tratado de, no sé si crear un modelo, pero sí una metodología, y ha funcionado parcialmente, en otros no ha funcionado. Es verdaderamente difícil, ¿no? Creo que lo que te dijo tu abuelito es muy sabio, porque en el fondo es revitalizar para qué. O sea, la clave aquí como es la interculturalidad para qué, el diálogo de saberes para qué, revitalizar una lengua para qué, ¿no? Y ahí es donde, como yo coincido, entonces de alguna manera tuviste la respuesta. No se trata de validar, sino de que se sirva, de que se use. En el caso de Milpalta, para ir entrando yo ya al segundo caso que iba a poner, les cuento brevemente. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es donde yo trabajo, es la universidad pública de la Ciudad de México. Ya no es el Distrito Federal, ahora es un estado más de la República, y como tal, pues tiene su universidad estatal, local, como lo que sería aquí en el estado la UAM, pues allá es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es la universidad, tenemos 5 planteles en toda la ciudad. Sin embargo, no tenemos un plantel en la zona rural de la ciudad, que es, por ejemplo, la delegación Milpalta, ¿no? La delegación Milpalta es la única delegación donde todavía se habla una lengua originaria, la lengua náhuatl, donde la propiedad de la tierra es una propiedad comunal todavía, es la representación del general de bienes comunales, es una comunidad rural donde la gente evidentemente sigue trabajando en el campo. Entonces, estoy dando la vuelta un poco para responderte a tu pregunta, porque hay una de las, justo de los problemas, nosotros estamos trabajando desde el año 2014 en abrir un plantel de la universidad allí, ¿no? La UACM no es una universidad intercultural, tiene algunos planteamientos nuevos, críticos, pero en la parte de la interculturalidad es una universidad que en sus planes de estudios no se ha planteado ese diálogo de saberes, no se ha planteado otros saberes. Entonces sabemos algunos académicos que para el plantel en Milpalta estamos proponiendo utilizar esta metodología del diálogo de saberes, de la interculturalidad, y que los programas que vamos a implementar allá sean programas, si no parecidos o iguales a los de acá, pero sí que traten de resolver esa problemática. Entonces, con respecto a la salud, el debate fuerte que tenemos ahora es si nosotros tenemos una licenciatura en promoción de la salud, que es interesante, es una licenciatura sobre salud que tiene el enfoque de la promoción, ¿no? Es un enfoque crítico, es un enfoque holístico, como dicen, un enfoque complejo, aunque no hay un enfoque intercultural, ¿no? Entonces, una idea es llevar la licenciatura de promoción tal y como está, otra idea es, ese es un extremo, y el otro extremo es crear una licenciatura de salud intercultural o de medicina tradicional o de medicina mexicana, le dicen, hay otros enfoques, por ejemplo en Morelos, ¿no? Hay varios colegas que trabajan eso, y el debate fuerte es que dicen que no. O sea, últimamente he estado trabajando con una gente que dice, la medicina tradicional no se enseña en las universidades.